Hola, bienvenidos. Una práctica habitual de la derecha y que quizás deberíamos emular los zurdos, como despectivamente nos llaman estos conservadores libertarios cavernícolas, pero son unidos y organizados. Me explico. Sinceramente pienso que Daniel, el travieso Noboa, que funge, pero no puede, de presidente de Ecuador, no tomó esa torpe decisión el 5 de abril pasado solo. Hay que tener atrevimiento y estar convencido de lo que haces para tomar una postura así. Creo que fue empujado, asusado por fuerzas malignas extranjeras. Y además, su chulesca, altanera respuesta posterior a su ataque a la embajada fue invitar al presidente AMLO a comer unos ceviches y unos tacos para solucionar estos problemillas. Su ignorancia no le permite ver más allá de las bananas que exporta su señor padre. Esta conducta antes, me refiero a la expulsión de la embajadora Serur durante el asalto a la embajada y después con la invitación de Noboa a AMLO, esa conducta es apoyada seguramente por el país del norte. El entreguismo del gobierno ecuatoriano empezó cuando aceptamos la cooperación de Estados Unidos en temas de seguridad y le cedimos hasta soberanía. La fuerza hoy en día no se hace presente, pues, de forma bélica. Ya no se pueden dar las sangrientas dictaduras de los años 70 que hubo en América Latina con el famoso Plan Cóndor, financiado y promovido justamente por el país del norte. Ahora la guerra es más sutil, astuta y hasta literaria. Mediante los medios de comunicación hacen presión y hasta a nivel internacional. Ahora mismo, un periódico de cobertura nacional, como es el diario La Hora en Ecuador, hizo una columna criticando la supuesta inconducta del presidente mexicano con respecto a temas diplomáticos con los demás países de la región. Y seguro será replicada a nivel mundial, igual como sucede con cualquier comentario facho que a menudo esputa Mario Vargas Llosa, a quien yo lo apodo el camaleón de la literatura, porque antes era fiel admirador de Fidel Castro y la Revolución Cubana, allá por el año 1971, a convertirse hoy por hoy en el principal vocero, difusor, perro cancerbero, divulgador del liberalismo contemporáneo, sobre todo latinoamericano, pero también europeo. Se cambió de acera porque se daría cuenta que el camino que te lleva por la derecha es más fácil y lucrativo, aunque falso y egoísta. Este escritor peruano, junto a su paisano, el promiscuo, el misceláneo Jaime Bailey, la gorda pasiva, como él mismo se llama, en su canal de YouTube, en el cual a diario habla pendejadas, quizás como yo, pero les prometo que antes me preparo y trato de hablar bien. No desaprovechan, digo, ninguna ocasión para blasfemar. Sí, dije bien, blasfemar en contra de la ideología progresista y que durante 10 años gobernó en Ecuador y no éramos ni la sombra de la catástrofe que somos ahora. Con todos sus aciertos y desaciertos, con sus triunfos y fracasos. Cuando gobernó Evo Morales en Bolivia, Cristina en Argentina, José Mujica en Uruguay o Rafael Correa en Ecuador, América Latina vivió verdaderos cambios para bien en la sociedad, especialmente entre quienes menos recursos económicos tienen. Se vio trabajo, educación, empleo, lo que justamente ahora ve el hermano pueblo mexicano con el presidente López Obrador. Por algo, goza con el 67% de aceptación y después de 6 años de mandato aproximadamente. Este impasse diplomático y también económico entre Ecuador y México seguirá trayendo cola, y si el gobierno de Noboa no recapacita o por lo menos se mide en sus declaraciones o actuaciones, esto irá de mal en peor. Sinceramente creo que la injusta y ridícula denuncia al diplomático mexicano Roberto Canseco desnuda por completo la necencia absoluta del gobierno de Noboa en temas internacionales y diplomáticos.
Miren ustedes lo que dice Diario La Hora. La ruptura de relaciones entre México y Ecuador nos deben hacer reflexionar sobre la importancia del respeto a los acuerdos internacionales y sobre la posición de un actor ideológico en un conflicto que tiene su inicio mucho tiempo atrás. O sea, te agreden y resulta que ahora eres el prepotente y el soberbio para la prensa chayotera, como dicen los mexicanos. O sea, se meten a la embajada, a tu casa, y ahora resulta que tú eres el malo. Es que el pájaro le dispara a las escopetas. Los pájaros, ¿no? disparando contra las escopetas. Aparentemente la capacidad del silencio le ha sido negada a AMLO. No comprende que no es obligatorio estar todo el tiempo con el micrófono en la mano. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la prensa de acá de nuestro país sobre si AMLO habla o no habla con su pueblo? Bueno, seguimos con lo que han publicado. Menos aún en su caso personal cuando ya no logra mantener una línea argumental coherente e hilvanada que se pueda seguir con facilidad. Su búsqueda en medio de hits o de miradas a sus asesores o hasta al público para que lo ayuden a recordar de qué estaba hablando, lo que revelan lamentablemente es el deterioro de sus capacidades cognitivas, al punto que se lo ha convertido en objeto de burla en las redes sociales, una suerte de meme, algo que resulta particularmente lesivo para la imagen del mandatario y del país. Miren ustedes, la prensa canalla de acá de Ecuador, lo que está haciendo, ¿no? Tratando de descalificar lo que hace AMLO en sus mañaneras. O sea, aquí lo importante, Jaime, es comprender como ciudadanía que los medios de comunicación, de una u otra forma, están haciendo una campaña mediática para descalificar las gestiones del presidente de México en torno al suceso que pasó aquí en Ecuador. Y es lamentable, es penoso que se encarguen de hacer este tipo de descalificaciones a un gobierno que no les pertenece, que no es el de ellos, y más bien deberían de sumar esfuerzos porque se respete el derecho interno y el derecho externo. Y eso es lo que no están haciendo. Si Ecuador tiene que recibir una sanción, la va a recibir. Y nos va a tocar, lamentablemente, por malas decisiones del gobierno, asumirlas y aceptarlas. Y eso deberían analizar. Ahora, no podemos ingerir en las decisiones de otro país, ni crear falsos testimonios de decisiones de otros mandatarios. Porque, ojo, cuando el presidente Noboa toma malas decisiones o se emborracha, en el caso de que así sea o hubiese sido, fuera de estos territorios, fuera del país, en España, por ejemplo, entonces ahí sí la prensa es mentirosa. La prensa de otro país es mentirosa. Entonces hay que aprender a calificar de forma correcta como medios de comunicación. El incremento del precio de los combustibles se viene. Está próximo. ¿Por qué? Pues porque es parte del acuerdo, o más bien imposición del Fondo Monetario Internacional. Se viene un macro paquetazo, y digo macro porque si suben los combustibles, sube todo de precio, porque todo se transporta, así de simple. Inclusive es posible que suba el precio del gas de uso doméstico. En mi comentario de ayer dije que una exigencia que deberíamos hacer a los candidatos a la presidencia y de cumplimiento obligatorio es el no endeudamiento con el FMI, justamente porque es más lo que se pierde que lo que se obtiene. Debemos entender como sociedad que sí hay vida fuera de ese fondo. De hecho, del 2007 al 2017, cuando no éramos deudores, la calidad de vida del ecuatoriano de a pie mejoró muchísimo. La pesadilla empezó otra vez cuando el inefable exministro de Economía de Moreno, Richard Martínez, nos endeudó de nuevo con el FMI. Y como medida se tomó la eliminación del subsidio a los combustibles. Esa fue una de las causas del levantamiento indígena del año 2019, que duró 12 días y se saldó con una docena de fallecidos. Por esas manifestaciones
que no fueron causadas por los indígenas y adherentes. No, esas movilizaciones fueron consecuencia de medidas neoliberales impuestas por el FMI. Por esas manifestaciones digo, claro que hubieron pérdidas económicas y por el mobiliario de la ciudad destrozado, pero en todo caso, nada comparable con el tremendo daño que le hizo el ministro Martínez al país y que recién ahora pagaremos las consecuencias. Ahora en el gobierno de Noboa, por ejemplo, con las pérdidas exorbitantes de 12 millones de dólares por hora a causa de los apagones, no se escuchan pues a gremios de aniñados pelucones protestar como sí lo hicieron y hasta dijeron ridiculeces, como que los edificios también tienen derechos y los indígenas atentaron contra la integridad de los adoquines en las calles. Tamaña estupidez. Pero esa idiotez se creyeron y hasta ahora repite ese 52% florindo que retrasa al país con su voto odiador. Con ciudadanos, las recurrentes imposiciones de estos prestamistas del norte es, por ejemplo, dejar de invertir en lo público, sobre pretexto que el Estado ya es obeso. Es desvincular a los trabajadores del sector público y, en consecuencia, dejar de contratar. Y recordemos que el sector público son médicos, pues, profesores, despidos de técnicos de sectores estratégicos, como es el sector eléctrico, que ahora es nuestro talón de Aquiles. Gracias a este descuido intencionado del sector público, se dio el momento perfecto para hacer un autosabotaje, quedarnos sin luz y contratar energía cara a los de su gallada. Debido al desempleo de los padres, muchos alumnos se quedaron sin ir a la escuela. Tristemente ocupamos los primeros lugares en el mundo, de abandono al sistema educativo, en términos proporcionales a la población. Otra imposición del Fondo Monetario Internacional es la contratación del trabajo por horas, que a pesar que al pueblo le dijimos que no, voceros del gobierno insisten, no descartan esta posibilidad mediante debate planteado de distinta manera, es decir, maquillado, con engaños, en la Asamblea Nacional. Y lo del arbitraje internacional viene porque Noboa está empecinado en firmar el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Esta es una imposición de las empresas mineras y de la Bolsa de Toronto. Y para quienes aún no se han enterado, hay empresas de la familia Noboa, pues, involucradas en este tema. Es decir, existe un tema brutal de conflicto de intereses muy fuerte. De verdad, invito a todos quienes amablemente me escuchan y son mis seguidores, y a quienes hoy accidentalmente pincharon en el vídeo y se quedaron, a quienes están diametralmente opuestos a mi criterio. Investiguemos, empecemos de cero, analicemos y despojémonos de sentimientos a favor o en contra de cualquier tendencia ideológica y saquemos conclusiones, abramos los ojos, miremos alrededor y valoremos la situación meditadamente. Como lo advertimos antes de la consulta, se venía este aumento de los combustibles, ¿no? Creo que eso es absolutamente claro. Los ecuatorianos tienen que tener absoluta claridad que se viene un aumento fuerte de los combustibles, el precio de los combustibles aumentará. Se rumora que es un aumento de 10 centavos por mes. En el caso de la gasolina extra, parece que todavía no hay claridad respecto al tema del diésel, pero evidentemente impactará en toda la economía nacional. El tema del acuerdo con el FMI fue claro desde un inicio. Ellos buscaban que se cumplan dos condiciones que estaban estructurales. La una, el aumento del IVA, que lo hizo mediante un decreto ejecutivo inconstitucional a partir de un veto inconstitucional, y luego ahora el aumento de los precios de los combustibles, que ha sido, pues claro que están apuntando en esa dirección. Lo que resta por confirmar es si es que la crisis energética, la crisis eléctrica, fue una excusa, digamos, para poder plantear el aumento de los precios de los combustibles. Pero imagínense, si con el racionamiento eléctrico que vivió el país y que no está del todo solucionado, ya tuvimos tremendos problemas, imagínense con el aumento de los precios de los combustibles. Entonces, creo que por ahí los ecuatorianos tienen que estar conscientes, preparar su bolsillo
para lo que será este duro golpe a la familia ecuatoriana. Buenos días, economista Arauz. Se habla de los combustibles, en este caso usted ha mencionado gasolina extra y diésel. ¿Qué pasaría con el gas licuado de petróleo, considerando lo vital que es, por ejemplo, el gas para las familias al momento de preparar los alimentos? ¿Estaría dentro de los combustibles que también se examine el alza del precio o no? Probablemente hay algún aumento ligero, no me quiero adelantar, evidentemente no sabemos los detalles, pero siempre hay dos tipos de combustibles sensibles, el de diésel y el tema del gas de uso doméstico, ¿no? En esos, en general, quienes han estado al mando de la política económica en estos últimos años, en los acuerdos con el fondo, han decidido mantener precios congelados. Pero lo que sí ya es evidentemente seguro y que parece que sí no hay vuelta atrás es el aumento de la extra, insisto, a 10 centavos al mes. Veamos qué pasa con el diésel. Entiendo que los sectores transportistas se han reunido ya para evaluar esta situación. Es decir, este aumento o este inminente aumento del precio de los combustibles, economista Arauz, se va a dar como no por la necesidad de financiamiento que tiene la caja fiscal para enfrentar esta situación de crisis eléctrica, entre otros problemas que le afectan, sino como una exigencia del Fondo Monetario Internacional, es decir, para que les aprueben en este mes el directorio del Fondo Monetario Internacional el préstamo por $4,000 millones que ha solicitado el gobierno ecuatoriano. Así es un aumento estrictamente relacionado a los pedidos del Fondo Monetario Internacional. El FMI tiene esta vieja obsesión que lo viene insistiendo desde el año 2018. Recordemos que fue la causa principal del levantamiento y las protestas del año 2019 y luego del 2022, y siempre ha sido por pedido del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que el gobierno tenga más dólares, no para invertir en obra pública, sino para pagar la deuda externa. Recordemos la terrible negociación que hizo Richard Martínez en el medio de la pandemia, que negoció la deuda para poder beneficiar a los acreedores, no al pueblo ecuatoriano. Y ahora es el momento que llegó de pagar esa deuda de Richard Martínez, ¿sí? 4 o 5 años después, y ahora la consecuencia de aquello es el aumento de los precios de los combustibles para pagar esa deuda externa negociada por Richard Martínez. No hay que olvidar a estos personajes en la historia. Gracias por llegar hasta aquí, al final del vídeo, por comentar, por compartir este contenido. Seguimos mañana.